Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este evento. Vamos a iniciar. La Universidad Autónoma Indígena de México, a través de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, agradece el interés de los asistentes a esta reunión virtual de la Mesa de Diálogo Colaboración en Red para Docentes y Estudiantes, propuesto por el Programa de Maestría en Sistemas Computacionales en el marco del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares. Existen problemas que presentan una gran complejidad, tales como el cambio climático, la crisis del agua, la necesidad de energía, la explosión demográfica, entre otros. En estos momentos de pandemia vivimos un buen ejemplo. Los hábitos de alimentación pueden tener efecto en la transmisión del virus y aumento de muertes, provocando incapacidad de respuesta por parte de los profesionales de la salud y evidenciando la falta de infraestructura disponible. Se derivan en problemas económicos como la pérdida de empleos o reducción de los ingresos de los trabajadores, el cierre de empresas, por lo tanto generando problemas de seguridad. Las actuales medidas de confinamiento para tratar de contener la expansión del virus están provocando un aumento en la ansiedad, depresión, estrés, agobio y agotamiento por los cambios en las condiciones laborales, aumentando la violencia, entre otros problemas de consumo de alcohol y otras sustancias. Por lo tanto, es importante abordar los problemas complejos de una forma integral, desde una perspectiva interdisciplinaria, como lo es el título del presente congreso, para conocer los problemas y necesidades de las personas y hacer un seguimiento a la compleja interacción de varios factores sociales, económicos, psicológicos, etc. Los problemas actuales, por su naturaleza de ser complejos, solo podrán resolverse a través del trabajo colaborativo. El objetivo de esta mesa de diálogo es reflexionar acerca de la importancia de la colaboración en red entre docentes y estudiantes ante las consecuencias de la pandemia, es decir, el cierre de educación presencial de la institución de educación superior como medida para contener la expansión del coronavirus, obligando al cambio de la educación presencial al aprendizaje virtual. Muy bien, en este momento vamos a hacer una presentación de las personas que van a participar en esta mesa de diálogo. En este caso nos acompaña la doctora Lisette Coromoto Sánchez Díaz, que es nacida en Venezuela, es contador público de la Universidad de Carabobo, abogada egresada de la UNER de Venezuela, es especialista en gerencia tributaria, magíster en ciencias contables, doctora en ciencias administrativas y gerenciales. Actualmente cursa un postdoctorado en gerencia pública y gobierno en la URBE, Venezuela. En su desempeño profesional es jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, en donde ejerció cargos públicos como contadora, jefa de contabilidad, auditora y como jefa de auditoría. Coordinó desde 2008 al 2018 la Comisión del Sector Público de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, en donde dirigió proyectos del ámbito del sector público en Venezuela. Presentó ponencias y dictó talleres vinculados al control fiscal en Venezuela. Representó a Venezuela en la Comisión del Sector Público en la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ejerció la docencia de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Campus La Morita, entre 2008 y 2018. Tutora, guía y jurado, evaluador de tesis de pregrado y posgrado. Investigadora con publicaciones en las áreas de ciencias sociales, conferencista nacional e internacional, coordinadora de proyectos de investigación científica en el área de las ciencias sociales. Actualmente es académica de la planta oficial en el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte de Chile. Ejerce el cargo de gestión como encargada de investigación, extensión y vinculación con el medio en el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión. Es par evaluadora de artículos de investigación científica en revistas indexadas y en congresos como CAPIC, en EFA. Forma parte del grupo de investigadoras del
investigadores, perdón, del PAR Explora CONICIT, Antofagasta, Chile. Bienvenida, doctora Lisette. Vamos a continuar. También el día de hoy nos acompaña la doctora Iris Alfonso Albores. Ella es doctora en educación, maestra en educación especial y licenciada en psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel C del CONACYT en México, del Sistema Estatal de Investigadores nivel honorífico y consejero del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de Chiapas. Obtuvo la distinción de nueva profesora de tiempo completo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y el reconocimiento de perfil deseable del mismo programa. Ha impartido cátedras de posgrado y licenciatura en instituciones educativas públicas y privadas. Es autora y coautora en diversas publicaciones en las que tratan las vías para la educación inclusiva, la ABC, de las tecnologías, entre otras, así como de diversos artículos publicados en revistas indexadas y arbitradas en Colombia, España, Estados Unidos, México. También ha presentado ponencias y conferencias en diversos congresos internacionales. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento, donde cultiva la línea de investigación, estudiantes y uso de TIC e identidad docente. Actualmente es coordinadora académica de la Ruta Educativa de Educación Inclusiva y profesora investigadora titular A en el CRESUR. Ha colaborado en esta institución en el diseño curricular y la impartición de diferentes programas y diplomados para la capacitación, asesoría y actualización de docentes de diversos niveles educativos del Estado y de la región sur-suroeste de nuestro país. Asimismo, nos acompaña el doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras, nacido en San Cristóbal de las Casas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, del Sistema Estatal de Investigadores nivel honorífico, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE, del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología de la UDG. También fue miembro del Grupo de Trabajo Internacional, Formación Docente y Pensamiento Crítico de CLASCO y líder de la Red Nacional de SCIES del PRODEP. Obtuvo la distinción de profesor con perfil deseable del Programa de Desarrollo Profesional Docente PRODEP. También es evaluador acreditado del CONACYT y PRODEP. Realizó estancia de investigación postdoctoral en Tecnología Educativa y de Salud de la Universidad de Valle de Grijalva y en Educación para la Diversidad Cultural de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Es doctor en Educación por la Universidad Mesoamericana, doctor en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas y doctor en Pensamiento Complejo por la Multiversidad y Mundo Real Edgar Morin, maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas por el ILCE, especialista en Supply Chain Management por la UOC y licenciado en Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó estancias de predoctorado en la Universidad de Boyacá, Colombia, así como estancias para realizar tesis doctoral en la misma universidad. Fue profesor de tiempo completo en la Universidad de Nouakchott, en la República Islámica de Mauritania, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y coordinador académico de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Serena, Chile, Universidad de Leiden en Holanda, Universidad de Tokio, Japón, Universidad Autónoma de Madrid, España y Universidad de Boyacá y La Salle en Colombia. Fue director de logística y docencia del Hospital de la Fraternité en el desierto del Sahara durante una estadía financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como director de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Transcultural Kairos en Dakar, Senegal. Es autor de más de 150 documentos académicos entre libros, capítulos de libro, artículos en revistas, edición en revistas publicadas en Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, España, México, Estados Unidos, y ha presentado más de 100 ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Es coordinador académico de la Cátedra Internacional de Interculturalidad, Pensamiento Crítico, líder del Cuerpo Académico Consolidado, Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento, donde cultiva la línea de investigación Sistemas de Gestión de Conocimientos. Dicho cuerpo académico obtuvo en el 2020 el Premio Estatal de Investigación. Además, es coordinador del doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red. Actualmente se encuentra en una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma 3 de Febrero de Argentina. Bienvenido, doctor Víctor Avendaño, doctora Iris y doctora Lisette. Ok, bienvenidos los tres ponentes a esta mesa de diálogo. Vamos a darles el uso de la voz. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con la doctora Lisette, quien expondrá las problemáticas y retos y desafíos que se han presentado al presentar de la educación presencial a la virtual en la Universidad Católica Norte de Chile, y después intervendrá la doctora Iris y el doctor Víctor Avendaño proponiendo la colaboración en red
como una de las formas de apoyarse entre docentes y estudiantes en esta situación de educación virtual obligada por la pandemia. Adelante, doctora Lisette. Bien, muchas gracias. Muy complacida por esta invitación. Realmente es un espacio bastante importante para compartir saberes, compartir experiencias y también para crear, ¿por qué no?, redes colaborativas. Con el permiso, acá voy a compartir la presentación para guiarnos un poco en el recorrido del contenido sobre la temática el desafío de la educación universitaria en Chile bajo tiempos de COVID-19. Ahí pueden observar. Sí, se está muy claro, se ve bien. Sí, adelante. Muy bien. Bien, bueno, aquí ya es de tarde, ¿no? Muy buenas tardes nuevamente. Muy agradecida con el doctor José Emilio Sánchez, perteneciente de la Universidad Autónoma Indígena de México, por esta deferencia e invitación para compartir estas distintas disciplinas que convergen este interés hoy en día en los distintos contextos en el cual nosotros estamos inmersos. Y una de ese contexto, obviamente, es esta situación global, situación mundial, que hoy en día estamos viviendo todos. No es solamente México, no es solamente Latinoamérica, sino que es a nivel mundial. Pero vamos a referirnos específicamente en la región latinoamericana y yo les traigo acá a compartir la experiencia chilena, por cuanto estoy ejerciendo la docencia universitaria, y aquí pues han emergido una serie de situaciones que les quiero compartir. Chile no solamente fue afectado por la pandemia, sino que previamente nosotros en el año 2019, a partir del 18 de octubre, estuvimos acá en un estallido social que originó que obviamente se emitieran políticas públicas para resguardar la seguridad de los chilenos y que nos tuvo que llevar de una presencialidad a una virtualidad. Antes de marzo que surgiera este efecto pandémico. Luego de ya estar nosotros en 4 o 5 meses aproximadamente desarrollando este proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un entorno virtual, el cual allí emergieron ciertas situaciones que no teníamos previsto, porque aun cuando estamos en una era tecnológica, pues muchas situaciones todavía no estaban consideradas y estábamos como en ese proceso de ir a lo que es la etapa tecnológica, no en un 100% del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí teníamos un camino adelantado. Pero obviamente esta situación fue forzosa y nuevamente en marzo, acá en Chile, el presidente decreta un estado de emergencia debido a la declaración de pandemia de la OMS, en donde se tuvieron que dictar medidas de confinamiento, en donde las instituciones educativas tuvieron que cerrar sus puertas y obviamente continuábamos con este proceso de virtualidad. Pero ¿qué consideraciones tenemos nosotros en cuanto a cómo ha afectado este proceso a nuestra actividad? Obviamente tenemos una serie de aquí noticias de estas instituciones reconocidas que señalan que un alto porcentaje, imagínense, a nivel de Latinoamérica, la CEPAL y la UNESCO emitieron en 2020 recientemente que más de 160 millones de estudiantes de América Latina y del Caribe estábamos en ese proceso de cerrar las aulas de clases y de irnos a un proceso virtual. ¿Qué implicaciones originó el hecho de que ya no estuviésemos dentro de un espacio donde interactuábamos de manera presencial? El hecho de que ahora unas situaciones distintas y además veníamos manejando con debilidades de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora teníamos que enfrentar otras series de situaciones como lo son, por ejemplo,
el hecho de que no había un dominio completo de lo que eran las herramientas de aprendizaje. Los docentes tuvimos que de manera forzada aprender a dominar estas herramientas y no solamente a conectarnos, sino que ir mucho más allá, porque en este contexto virtual, además de que hay una serie de requerimientos para aplicar estrategias de aprendizaje, pues allí no solamente aprender a dominar las herramientas, sino también a buscar el uso eficiente en el aula. Dirigir esas estrategias que implicaban una serie de tecnología, de dominio que no lo teníamos. O sea, una migración masiva y forzada de un proceso presencial a uno virtual. Todavía venimos nosotros como docentes tratando de dominar una serie de implicaciones de este proceso, el cual son los logros de enseñanza-aprendizaje, con una serie de características propias de los estudiantes, incluso hasta de los mismos docentes. Debemos entonces, debe prevalecer lo que es la preparación, las competencias y las habilidades de los docentes, más allá de enseñar, sino que también tratar de adaptar y tratar de establecer estrategias adecuadas a este entorno virtual. Es un proceso bastante complejo y por eso es tan desafiante. Aquí también quiero compartirles unas citas de la UNESCO y de la ONU con relación a que existe realmente una brecha bastante importante de lo que es la digitalización. En este caso, Chile tiene una ventaja comparativa en el bloque latinoamericano porque Chile es un país que ha estado desde hace mucho tiempo tratando de acortar esa brecha de lo que es el Internet y toda esa serie de conectividad. Aunado a este pronunciamiento de la UNESCO, también la ONU, imagínense, en el año 2016, allí emite un pronunciamiento y declara que el tener acceso al Internet es un derecho humano. Imagínense ustedes el alto significado que tiene la conectividad en estos tiempos y que en muchas regiones, en muchos espacios todavía de Latinoamérica, hay restricciones y hay realmente bastante debilidad en cuanto a este tipo de conexión. Pero si nos vamos nosotros a lo que es la parte educativa en sí, tenemos que hay otros desafíos que están implícitos allí en ese proceso, que nosotros nos debemos a una planificación estratégica donde tenemos que establecer allí cuáles son las actividades que día a día nosotros vamos a asegurar cumplir para que nuestros estudiantes puedan crear esas competencias y esas habilidades propias del pensum de estudio. Allí entonces se nos presenta una situación. ¿Podemos nosotros, a través de este entorno de la virtualidad, lograr que esta planificación estratégica la cumplamos realmente como lo veníamos haciendo bajo un entorno presencial? Pues allí también surge este desafío. ¿Por qué? Porque la experiencia pues, nos ha llevado a que no se puede cumplir por completo esta planificación y nosotros como académicos debemos también tratar de resaltar cuáles son los aspectos más importantes y que van a asegurar el que se logren esos resultados de aprendizaje en las clases. Entonces yo traté acá pues de diagramar un poco estos aspectos desafiantes que nosotros como docentes debemos siempre tener en cuenta. En principio, nos debemos a un pensum de estudio donde tenemos una malla curricularia y hay asignaturas prácticas y teóricas, donde es distinto llevar a un proceso virtual una asignatura que tiene una connotación teórica amplia de fundamentación netamente teórica conceptual que no amerita ejercicios, por ejemplo, como la matemática, como la química, y esas asignaturas prácticas, entonces ahí tiene un desafío mucho mayor. No teníamos considerado estos aspectos para desarrollar estos contenidos temáticos. También tenemos que en la planificación didáctica de cada asignatura hay allí fijado unos resultados de aprendizaje que nosotros siempre en nuestras estrategias de clase debemos tener presente. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje? Hoy en día pues nos interesa mucho más conectarnos, nos interesa mucho más que los chicos
manejen una situación allí a los que no están acostumbrados, tratar de lidiar un poco con esas características propias de los estudiantes, y esos resultados de aprendizaje los estamos rezagando, que a lo mejor ahorita no es notable las consecuencias, pero que en la medida que vayamos avanzando en cada uno de nuestros programas va a ser mucho más significativo el impacto y el efecto. Por tanto, estas estrategias de enseñanza y aprendizaje han cambiado notablemente. Ya nosotros debemos esas actividades de evaluación que tengamos que aplicar. Ha sido muy desafiante. ¿Qué tipo de actividades podemos nosotros hacer a través de esta virtualidad? Trabajos colaborativos, pruebas escritas, simulaciones, ensayos. Pues lidiar también aplicando estas actividades con las características propias de los estudiantes. Nosotros tenemos dentro de una sesión de clase a estudiantes que son visuales, que son auditivos, que son kinestésicos, y que no podemos generalizar estas estrategias y que debemos adecuarlas a este tipo de estudiantes. También tenemos la limitación de que hay una serie de lineamientos que se pronuncian en función de hacer un poquito más adaptativo el proceso de las clases, por cuanto no pueden durar más de 45 minutos. La sincronización, a muchos estudiantes no asisten de manera sincrónica, sino que les parece más asincrónico y se conectan realmente a su ritmo. Todo esto son desafíos por los cuales nosotros tenemos que considerar. También lidiar con la poca participación. Los estudiantes no les gusta encender las cámaras, se pierde mucho esta interacción, este roce que es enriquecedor en un aula de estudios. Pues entonces allí hay que lidiar con esas situaciones y esas limitaciones para tratar de promover un poco la participación de nuestros estudiantes. Y finalmente, y a través de este recorrido, una de las situaciones más desafiantes es qué efecto está produciendo esta mecánica de virtualidad a una planificación que teníamos desde un punto de vista presencial a virtual, y lo estamos hoy en día considerando, estamos realmente tomando en primera instancia cuáles son esos efectos en el logro de los resultados de aprendizaje. Allí es notable el significado de estos desafíos. No quiero acá pasarme el tiempo que ya me habían señalado, por lo que quiero acá dejar presente, pues que todo proceso de aprendizaje, lo más importante es el logro de esa competencia, ya sea genérica, ya sea técnica, ya sea formativa, pero que siempre debe resaltar, y que pienso que la constancia, la preparación del material y la buena disposición tanto de los docentes como de los estudiantes, pues allí va a prevalecer lo que es el logro de esos resultados de aprendizaje. Hemos cambiado mucho los esquemas, la manera de pensar, la manera de llevar la clase, y sin considerar pues otros impactos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista emotivo. Esto ha afectado muchísimo esta carga virtual al proceso de aprendizaje, pues y entonces estamos lidiando con toda esta serie de efectos. Por tanto, aquí les dejo pues mis datos. Y muchas gracias por el espacio, y al final pues no sé si tienen preguntas, un ciclo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Lisette Sánchez, por su participación. Efectivamente existen retos y desafíos, ¿no?, en este cambio de la presencialidad a la virtualidad. Vamos a continuar con el programa que tenemos. Vamos a darle la oportunidad a la doctora Iris para que nos comparta la parte de la colaboración en red. Adelante, doctora Iris. Hola. Muy buenos días. Ok. Creo que hay un poco de silencio. Está bajando un poco el volumen, doctora, a ver si se reduce la... Creo que ya. Ok, adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación del doctor José Emilio Sánchez García. Es un gusto
poder compartir con ustedes un poquito de las experiencias que tenemos aquí en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa acerca de el trabajo en red, en colaboración entre docentes y estudiantes, que creo que ha sido uno de los retos más fuertes que se han presentado pues desde hace un tiempo, porque pues la cuestión de las tecnologías no es nuevo, es un tema bastante antiguo, digámoslo así, porque se ha presentado que en muchas universidades, desde la educación básica hasta la educación media, superior y la educación superior, se ha tratado de implementar las tecnologías sin mucho éxito hasta este momento en el que por la pandemia, por esta situación crítica en la que estamos viviendo, se hizo imprescindible, ¿no?, que se tengan que utilizar, porque es la forma en la que ahora podemos comunicarnos, es la forma en la que ahora tenemos que dar clases y poder acercarnos un poquito y no detener, ¿no?, todo este proceso de aprendizaje. En el CRESUR, platicarles un poquito que en el CRESUR nuestro modelo educativo ha sido desde su inicio en 2012, que se fundó este centro, se ha trabajado con una modalidad mixta, lo que quiere decir que trabajamos diferentes programas con actividades presenciales y actividades virtuales. La mayor parte de las actividades que se realizan es de manera virtual, con una plataforma que es la plataforma de Moodle, la que utilizamos. Hemos utilizado otras plataformas como Sakai, como Claroline y otras. Entonces, bueno, esta situación para nosotros no fue tan inesperada, digámoslo así, ni tan abrupta, porque considerando las necesidades del estudiantado, que en general es el profesorado de todos los niveles educativos, nosotros ya estábamos preparados con esta modalidad, ¿no?, que es la modalidad mixta. Hemos pensado también, siempre hemos pensado que la presencialidad es algo muy importante porque es en donde nosotros podemos socializar, podemos colaborar con los estudiantes, tanto entre docentes como con los estudiantes. Y bueno, es la parte humana, ¿no?, de poder vernos, conocernos, platicar, etcétera. Entonces, creo que para nosotros fue algo bueno porque nos ha permitido poder compartir los conocimientos y la experiencia que tenemos en este sentido de lo virtual, de la enseñanza virtual, con múltiples colectivos docentes, ¿no? Seguramente muchos de los que están este día con nosotros acompañándonos en este panel, en este foro, estuvieron en un curso de formación de formadores en educación a distancia, en el que, bueno, se trató de compartir un poco de estas estrategias, esta modalidad en la que hemos trabajado. Entonces, de la misma forma, me gustaría compartir brevemente una presentación que tengo, muy breve también, para ver algunas consideraciones sobre la educación virtual y cómo podemos trabajar de manera colaborativa. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, doctora, se ve perfectamente. Adelante. Ok, bien. Pues en primer lugar, tomar en cuenta que la colaboración en red en educación, es importante que tengamos en cuenta que todo aprendizaje necesita un contexto para ser adquirido y requiere interacción y colaboración. Y también que las tecnologías no son el medio, perdón, no son el fin, ¿no?, ni son el medio. Es una de las estrategias, una de las herramientas que vamos a tener para amplificar la colaboración, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que, pues, como les comentaba al inicio, podemos tomarlas en cuenta y considerarlas para poder acercarnos a los estudiantes y también a los profesores. Quise tomar algunas palabras clave que tienen que ver con la colaboración
y que son, por ejemplo, trabajar en grupo, trabajar en equipos, el que se trabaje también, que tomemos apoyos con las tecnologías, que tomemos un apoyo con los demás docentes y la participación que puede ser individual y puede ser grupal. Una aproximación conceptual que tengo es que el aprendizaje colaborativo es un proceso que vamos a compartir experiencias, se tiene que coordinar, tiene que ser también interdependiente, es decir, el trabajo que se realice individual se tiene que considerar y se tiene que proporcionar con las otras partes, ¿no? Y bueno, en los estudiantes trabajan juntos para alcanzar un objetivo común en un entorno virtual y eso va a depender del objetivo que el docente plantee en su diseño. El aprendizaje colaborativo se basa en este proceso de actividad, interacción y reciprocidad entre los estudiantes, es decir, no puede ser un trabajo aislado, tiene que haber una forma de consenso para llegar a ese objetivo común. Y bueno, facilitar la construcción conjunta de significados y un avance individual hacia niveles superiores de desarrollo. Hay diferentes grados de estructuración y complejidad de la actividad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en un diseño de nuestra asignatura queremos plantear alguna actividad, vamos a considerar para el trabajo colaborativo cuál es la complejidad que tiene esa actividad. Si es una actividad muy compleja, obviamente tendría que aumentar el número de participantes, pero si son actividades menos complejas, tendríamos que considerar las diferentes taxonomías que existen. Entonces, en este sentido va a intervenir nuestra decisión de cuántos colaboradores o cuántas personas tendrán que trabajar en una actividad o en un equipo. Por ejemplo, hay diferentes actividades o diferentes estrategias que podemos utilizar, como son las wikis, en donde se integra un catálogo, ¿no?, para poder formar conceptos, situaciones, etcétera. Las redes sociales, que también las podemos utilizar en nuestro beneficio para diferentes actividades. Los foros docentes, como lo es ahorita, que estamos llevando a cabo este foro, también es una actividad colaborativa, discusiones virtuales, análisis de caso, etcétera. Y bueno, hay diferentes procesos de la colaboración en red. El primero es que podamos tomar conciencia de la colaboración, en el cual vamos a considerar un objetivo común, ¿no? Esto tiene que ver también con el diseño de actividades que planteemos como docentes. Cada miembro es una pieza clave, también que se tiene que considerar el trabajo individual y el trabajo grupal, las actitudes de los estudiantes, pero también de los docentes, y la sincronía, es decir, cuánto tiempo vamos a tomar de los estudiantes para que puedan realizar una actividad. Por otra parte, la organización y la planificación es muy importante. Para la educación virtual es importante que consideremos diferentes normas de funcionamiento y que eso también se trabaja en las aulas, ¿no? Es decir, tenemos que plantear al inicio, y puede ser que no solo como docentes, sino que involucremos al grupo en las normas de convivencia, le llamamos de pronto, ¿no? En el que podamos decir cuál es el lenguaje que vamos a utilizar, en qué tiempos van a entregar los trabajos, cuánto tiempo tienen para realizar esas actividades, cuántas sesiones pueden tener para trabajar en equipo. La distribución de los roles es algo muy importante, que también se trabaja de manera presencial, pero en este caso, distribuir roles tiene que ver con que nosotros podamos asignar alguna tarea específica dependiendo de las habilidades que tienen los estudiantes. De pronto puede ser que alguien esté pendiente de cuánto tiempo tienen para trabajar, que alguien esté pendiente de quién va a entregar el informe, quién es el encargado de recolectar toda la información, de investigar, etcétera. Planificar y replanificar, porque cuando nosotros podemos plantear una actividad y vemos que no está funcionando, porque eso sucede mucho, porque los estudiantes no están respondiendo, porque el objetivo no se cumplió, eso implica más trabajo, pero es muy importante que también seamos autocríticos y podamos entender
que algo no funcionó y que tenemos que reestructurar, ¿no?, nuestras actividades. Y organizar la información, es decir, tenemos que plantear a los estudiantes qué es lo que esperamos de ellos, cuáles son las etapas que van a trabajar, digamos, en un proyecto integrador. Y bueno, la tercera es la comunicación, que tiene que haber una comunicación participativa y periódica, también respetuosa y positiva, que tiene que ver con las normas de convivencia, que tiene que ser concisa y clara, es decir, nosotros tenemos que ser muy claros con los estudiantes sobre lo que esperamos obtener con esa actividad, y esto lo podemos lograr proporcionándoles rúbricas, porque una rúbrica muy detallada le va a permitir al estudiante tenerlo como un apoyo e ir viendo qué es lo que espera el profesor, ¿no? O cuál es el objetivo que se espera para que pueda entenderlo y realizarlo de esa manera. Y bueno, diferentes normas que se plantean en la actividad. Además, la valoración o evaluación, que esto consiste en analizar el trabajo personal, valorar el trabajo de los compañeros, evidenciar el proceso y el resultado y reflexionar sobre lo aprendido. Yo traigo un ejemplo ahorita de una actividad que planteé en un grupo de doctorado, pero que es una actividad colaborativa donde ellos realizan una actividad en equipos, pero también existe una coevaluación. Un equipo puede evaluar a otro equipo para que entre ellos puedan ver cuáles son las mejoras que han tenido sobre su trabajo. Y bueno, entre pares pueden ir dándose diferentes sugerencias. Bueno, otra de las cuestiones que se tienen que considerar son las herramientas colaborativas que se pueden implementar para el trabajo en red. Por ejemplo, algunas de las herramientas propiamente colaborativas, pues es el Google Apps, pueden ser las wikis, documentos, presentaciones, tablones como Google Suite, marcadores sociales, de planificación, que es calendarios, ¿no?, agendas que también tenemos en la red. Para gestionar proyectos hay diferentes herramientas, ahí las pueden ver en la pantalla. Las pizarras online interactivas, que eso yo lo he trabajado mucho, donde los estudiantes pueden editar en diferentes actividades. Por ejemplo, en una ocasión hicimos un Padlet, que fue donde ellos ponían un catálogo de educación inclusiva, cuáles eran algunas de las estrategias, herramientas, videos, fotografías. Entonces, entre todos podíamos trabajar esa pizarra, ¿no? Otra de las cuestiones es la comunicación personal, que también la podemos utilizar a nuestro favor, como es la mensajería instantánea, el WhatsApp, que es algo muy, pues muy a la mano. Por medio del WhatsApp se puede trabajar mucho la información, se pueden enviar archivos, pues ustedes ya conocen esto. Simplemente hay que considerar la metodología que se va a trabajar, ¿no? Incluso en el WhatsApp se tienen que poner normas de convivencia, por ejemplo, hasta qué hora los alumnos pueden enviar mensajes, ¿no? Porque a veces hay estudiantes que están trabajando en la noche, 10, 11 de la noche, y a esas horas están pidiendo información. Esa sería una de las cuestiones en las que se puede normar, de que hay un horario para contestar dudas y que también nosotros podamos estructurar esa agenda de trabajo. Las videoconferencias es un trabajo colaborativo y en red, que pues ahorita se está trabajando mucho con Zoom y con Meet, que son las plataformas más conocidas. Y sobre comunicación social, pues los blogs, el microblogging, redes sociales. Hay una de las herramientas que es Edmodo, que es tipo Facebook, pero solamente se trabaja con cuestiones educativas, temas educativos. Y bueno, hay diferentes fases para las actividades colaborativas. En este caso tiene que ver todo con la docencia, ¿no? Que es
codiseñar, esa es una de las partes muy importantes porque si nosotros trabajamos en colaboración con otros docentes, podemos hacer diseños de las actividades o nuestra planeación de manera colaborativa y no dejar espacios vacíos, ¿no? Por ejemplo, con una actividad podríamos evaluar o podríamos enseñar diferentes temas interdisciplinarios y multidisciplinarios para que los estudiantes tampoco se saturen con muchas actividades. Yo trabajé un tiempo en la UNICH y ahí trabajábamos, por ejemplo, el proyecto integrador, con el cual, con un trabajo final, evaluábamos a un equipo. Ese trabajo final, bueno, se trataba de hacer alguna investigación de manera presencial, ahora se tendría que hacer de manera virtual, pero nos reuníamos cada fin de unidad, por ejemplo, para evaluar cuál era el avance que estaban teniendo los compañeros. Otra de las actividades es compartir docencia, es decir, que podamos tener estas reuniones de academia donde se puedan vertir dudas, donde se puedan utilizar recursos y compartir recursos para que se puedan planificar, ¿no? Y diseñar estrategias, incluso instrumentos de evaluación, compartir rúbricas, para que las mismas rúbricas se puedan trabajar con todo el grupo. Y por último, valorar y reflexionar, es decir, analizar los resultados y la satisfacción de los estudiantes, que eso sin duda lo hacen ustedes, pero aquí en el CRESUR lo que hacemos es que al final de cada semestre hacemos una evaluación docente y también una autoevaluación de los estudiantes para que ellos mismos puedan ver cuál ha sido su proceso y que podamos saber cómo mejorar, ¿no? El desempeño del docente, la realización de los foros, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el papel del docente en estas actividades colaborativas entre estudiantes en línea? Hay que tomar decisiones, por ejemplo, saber cuál es la naturaleza de la actividad, qué competencia queremos desarrollar y con qué metodología lo vamos a llevar a cabo, el nivel de colaboración que debe tener cada estudiante y también el profesor. La agrupación de los estudiantes es muy importante, como les comentaba hace un momento, saber cuántos estudiantes pueden trabajar para cierta actividad que es muy extensa. Si es para todo el semestre, cuántos estudiantes serían el número de estudiantes más adecuado, ¿no? Y por otra parte, la implementación y el cierre, que sería fomentar la autonomía personal y grupal de los estudiantes, reforzar sus actitudes, la motivación es algo muy importante porque tiene que ver con el acompañamiento también. Si nosotros le damos un seguimiento, si estamos pendientes de lo que están haciendo y les podemos dar una retroalimentación constante, eso les va a ayudar a saber qué están haciendo bien u orientarlos hacia cómo pueden mejorar. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta colaboración en red? Para los docentes ayuda a mejorar la práctica, facilita el desarrollo profesional, fomenta la dimensión social y mejora la competencia digital docente. Es decir, ambos lados, tanto estudiantes como profesores, se pueden beneficiar de esta colaboración en red porque mutuamente se van a apoyar en cuanto a diferentes estrategias. A veces los mismos estudiantes son los que pueden dar opciones de qué aplicaciones o de qué software pueden utilizar porque ellos están muy familiarizados con estas tecnologías. Y en los estudiantes, bueno, sobre todo enfatiza la participación y el papel activo, fomenta la construcción activa de conocimiento, facilita la adquisición de competencias, implica y motiva a los estudiantes y fomenta la dimensión social. Y esto disminuye el aislamiento porque en el momento que nosotros tenemos un acompañamiento, tenemos esta interacción, se siente menos el aislamiento, que también tiene un impacto bastante fuerte en el ánimo, ¿no? En el ánimo, en la motivación, tanto de estudiantes como de docentes. Y por último, algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para esta colaboración en red es que tiene que haber un objetivo común y las actitudes, ¿no? Que también es importante motivarlos para que la actitud pueda ser propositiva y proactiva. Explicitar procesos y dejar evidencias de lo que se está trabajando. Tener en cuenta que sin trabajo individual no hay colaboración, es decir, cada uno tiene que aportar un granito de arena.
Colaborar implica el tiempo que se va a recuperar en resultados de aprendizaje. Definir estos acuerdos, estas normas de funcionamiento, los roles que cada uno va a tener. Las planificaciones hay que verlas y revisarlas. Tener una comunicación participativa y eficiente. Gestionar de manera ágil la información, utilizar las herramientas más adecuadas en cada situación y también que es muy necesario los procesos de valoración y de evaluación. Con esto concluiría mi presentación. Únicamente decirles que les voy a dejar aquí en el chat una liga de la cual nosotros hemos trabajado, se llama el ABC de las tecnologías educativas, donde van a encontrar muchas herramientas en línea libres para que las puedan utilizar en diferentes áreas, como ciencias sociales, como educación inclusiva, lenguas, etcétera, para que puedan revisarla y las puedan utilizar en sus planeaciones. Muy bien, muchas gracias, doctora Iris, por su participación. Vamos a dar la oportunidad al doctor Víctor. Tiene 10 minutos, doctor Víctor, para cerrar justamente con el tiempo. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que también voy a proyectar algo para no desentonar con las compañeras que ya presentaron algo. Que tiene que ver con la colaboración en red. Estamos viviendo, como ya todos lo han comentado seguramente en este evento, y lo venimos comentando en este panel, momentos de cambio, de cambios muy importantes para nuestra sociedad, que tienen que ver no solamente con el ámbito de salud o con el ámbito económico, político, sino que también ha impactado muy fuertemente en el ámbito del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Tal y como seguramente desde nuestras instituciones, desde nuestras universidades lo estamos viviendo. En muchas instituciones no estaban preparados para una contingencia como la que hoy vivimos. Hay otras que estaban mejor preparados. Yo recuerdo que en el mes de marzo, en México, cuando hablaron de una eventual cierre de escuelas, las primeras instituciones que levantaron la mano para decir que estaban listos era el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, ¿no? Prácticamente a los 2, 3 días de que se habló de una posible pandemia y antes de que el gobierno federal hablara de cerrar escuelas, ellos se adelantaron y por lo menos un mes antes cerraron sus instituciones y se dijeron listos para la educación a distancia. Sin embargo, la gran mayoría de las instituciones no estaban preparadas, ¿no? No estaban listas para un evento como el que estamos viviendo, de tal suerte que se ha tenido que ir aprendiendo a lo largo del camino, pues a ver cómo se soluciona y con prueba y error ir viendo cómo montar contenidos, ir enseñándole a los profesores. Muchos que todavía estaban en resistencia, ¿no?, para el uso de las tecnologías, han tenido que entrarle a todo esto y, bueno, no ha quedado de otra. Los estudiantes, muchos estudiantes que no están acostumbrados o que no querían aprender por este medio, lo han tenido que hacer porque hay algunos resultados de investigaciones que han sido sorprendentes. Nosotros podríamos pensar que hoy en día todos los estudiantes o la gran mayoría de los estudiantes que están en universidades aprenden mejor, de mejor manera por medio de videos, pero hay resultados de investigación que nos dicen que esto no es exactamente así, ¿no? Muchos estudiantes no aprenden mejor por medio de videos, no les interesa aprender por medio de videos, aprenden mejor por medio de lecturas o por medio de otros métodos. Y eso resulta un poco extraño en un momento como el que estamos viviendo, porque pensaríamos que esta generación pues es totalmente visual y estamos en un error si creemos eso, ¿no? Entonces hay diferentes formas de aprendizaje que hoy en este momento de pandemia
se están comenzando a mezclar, a interactuar entre sí y que tienen que ver directamente con una forma de adquisición de conocimientos y de generación de conocimientos, ¿no? Como es el aprendizaje formal, que es un aprendizaje más empresarial, en el que se utilizan términos más empresariales como el push y el pull, un aprendizaje más informal en el que ya se utiliza la tecnología, la educación expandida en el que justamente se utiliza más la tecnología, los celulares, las tabletas, etcétera, y el aprendizaje invisible. Entonces estamos siendo testigos del mayor cambio desde la revolución industrial, ¿no? Acordémonos que estamos viviendo en este momento, muchos teóricos hablan de que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, que además tiene relación con la cuarta revolución educativa, ¿no? Acordémonos rápidamente que la primera revolución industrial tuvo que ver con el surgimiento de la máquina de vapor, que vino naturalmente a cambiar todo el mundo de la industria, ¿no? Porque naturalmente que los productos que se generaban por medio de manera manual vinieron a hacerse ahora por medio de máquinas de vapor, que naturalmente hacían que los productos fuesen más baratos, más económicos y que también se hiciesen más rápido, ¿no? La segunda gran revolución industrial tuvo que ver con el surgimiento de la electricidad, de los combustibles, ¿no? El petróleo, etcétera, que vino también a provocar un cambio brutal en nuestras sociedades. El tercer gran momento de las revoluciones tuvo que ver con el surgimiento de las comunicaciones, ¿no? Es decir, con la telefonía, tal y como la conocemos ahora, el surgimiento de Internet, y esto apenas se dio hace 40, 50 años. Se dice que en este momento todavía estamos en la tercera revolución industrial, pero ya viene la cuarta revolución industrial, que es la que tiene que ver con el surgimiento de unas telecomunicaciones mucho más avanzadas, como es el surgimiento del 5G, en cuestiones de Internet y telecomunicaciones, y también con todo lo que esto conlleva, ¿no? Es el famoso Internet de las cosas. Hay gente que ya habla incluso de la quinta y de la sexta generación industrial que surgirán en la siguiente década. Por lo regular, ahora, estos momentos de Internet, ¿no? Desde que surgió la tercera revolución industrial hasta ahora, se ha dado cada década, ¿no? Acordémonos del 1G, 2G, 3G. Hoy estamos en el 5G ya y se habla de que el 6G va a surgir en el 2030, es decir, cada 10 años se está viendo cambios abruptos que no solamente afectan las cuestiones sociales, sino que afectan también las cuestiones educativas, ¿no? De tal suerte que el Internet, que es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, ha venido a trastocar el mundo educativo, ¿no? A mí me parece que, digo, puede haber opiniones diversas en este sentido, pero me parece que los tres grandes descubrimientos del ser humano a lo largo de su historia, los cuatro tal vez, podría ser el fuego, la rueda, la imprenta y ahora Internet, ¿no? Son los cuatro grandes hitos, los cuatro grandes momentos en la historia de la humanidad que han venido a marcar no solamente la forma en cómo nos relacionamos con el otro, sino que también la forma en la que aprendemos y la forma en la que generamos conocimiento. Todo esto que tiene que ver con la educación, bueno, tiene que ver mucho. Seguramente ustedes como estudiantes, como profesores, alguna vez se han topado con este hombre que está en pantalla. Él se llama Sugata Mitra y ha hecho investigaciones muy importantes a lo largo y ancho del mundo, en el que ha comprobado con sus investigaciones que una computadora puede compartir no solamente información, sino que también puede plantearse la posibilidad de difundir conocimiento muy puntual. Él ha hecho investigaciones en las que comprueba que una computadora basta y es suficiente para que un estudiante saque las mismas notas que otro estudiante que tiene a un profesor capacitado en algún tema X y pueden obtener las mismas notas y las mismas calificaciones. Esto quiere decir
lo que en algún momento se ha debatido con muchos docentes, ¿no? ¿Será que los profesores van a ser necesarios toda la vida? ¿Van a seguir siendo necesarios todo el momento? Sugata Mitra nos dice que no en todo momento tendría por qué ser necesarios los profesores, ¿no? Claro, a nosotros como profesores, ¿no? Nosotros que somos profesores nos choca esta afirmación, pero a mí me parece que más que chocarnos, debería ponernos a pensar, ¿no? Es decir, la acción de transmitir conocimiento puede ser sustituida totalmente por una computadora y eso es innegable, ¿no? Y está comprobado. ¿Qué es lo que no puede ser sustituido por una computadora y que hace muy bien el profesor? Pues es la otra parte, la parte afectiva, ¿no? Resulta que un estudiante no solo es una máquina que recibe conocimiento, sino que también necesita de la parte afectiva y esa parte una máquina no lo puede hacer. Sin embargo, el acto de difundir conocimiento sí lo puede hacer y está comprobado. Entonces, si algún día una máquina podría ser sustituida, un profesor podría ser sustituido por una máquina, por supuesto que sí, si solamente se tratase de transmitir conocimiento, ¿no? Este hombre se llama Nicolás Negroponte. Él fue el creador de un proyecto mundial que se llama One Laptop per Child, que en muchos países de América Latina y de África se comenzó a difundir. Uno de los casos más exitosos fue el de Uruguay con el Plan Ceibal. Hace ya varios años, aquí en México también se intentó hacer con unas computadoras que repartió Telmex, pero bueno, no fue exitoso porque resulta que en las investigaciones se dieron cuenta que el estudiante aprende mejor si lo hace con otros compañeros. Es decir, lo que menciona justamente Sugata Mitra. Si ven ustedes, en esta imagen se puede ver que hay 4 niños aprendiendo en una sola computadora. Y en esta segunda imagen se ve a un niño con una sola computadora. Los resultados de estos dos grandes investigadores, digo, Nicolás Negroponte es profesor del MIT y Sugata Mitra es profesor de la Universidad de Newcastle. Los dos grandes investigadores tienen una teoría contraria o que choca un poco, porque Nicolás Negroponte dice que cada estudiante necesita una sola computadora, mientras que Sugata Mitra dice que 4 estudiantes necesitan una computadora. Los resultados nos han dicho que los estudiantes aprenden mejor cuando lo hacen en equipo, cuando lo hacen de manera colaborativa, ¿no? Entonces los resultados han sido mucho mejor en el caso de Sugata Mitra que de Nicolás Negroponte. Eso nos dice ya algo sobre el aprendizaje en red, sobre el aprendizaje colaborativo. Y es que en un aprendizaje colaborativo, entre todos los estudiantes solucionan problemas. Lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Lo que no se atreve a preguntar uno, lo pregunta el otro, de tal suerte que hay un mayor acceso al conocimiento de esa manera. ¿La tecnología por sí sola tiene un efecto transformador en la educación? Por supuesto que no. Pero sí tiene una gran incidencia, ¿no? El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar, dice Roger Schank, que es uno de los grandes teóricos también de la educación, que nos ha enseñado justamente que la pura tecnología no surte ningún efecto fuerte para hacer cambios contundentes. Él se llama Jim Groom, es un tipo que creó algo que se llama EduPunk y ustedes se acordarán de estos movimientos punk en el que la gran filosofía prácticamente es el que haz lo que tú quieras o lo que tu corazón desee, ¿no? En el EduPunk es algo parecido, no son movimientos progresistas, políticos, con posturas políticas, donde lo que se toma en cuenta totalmente, pues naturalmente que es la postura de lo que el estudiante quiere aprender. ¿Qué es lo que nos espera para los siguientes años? Naturalmente, ¿qué es eso? ¿No? Un trabajo mucho más colaborativo en el que la motivación sea lo principal. Creo que el tiempo se me está acabando, pero me gustaría ir cerrando con algunos datos importantes, ¿no? En 1986, es decir, apenas hace 3 décadas, el 75% de los conocimientos necesarios para trabajar los teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Hoy
ni siquiera llegamos al 10% porque todo ya se encuentra en la red, todo se encuentra en la nube. Hay estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el que se hablaba de que en este 2020 el conocimiento se estaría duplicando cada 72 horas, ¿no? Se venía duplicando cada 2 años, cada 3 años. En este 2020 se ha llegado a algunas áreas de conocimiento, sobre todo de la física, de las ingenierías. En el conocimiento se está duplicando cada 72 horas. Esto nos indica de que es casi imposible llegar a, pues, albergar tanto conocimiento en nuestras mentes, por lo que nos tenemos que estar reformulando, innovando, reciclando constantemente para poder llegar a generar nuevo conocimiento, ¿no? Pues aquí se nos habla naturalmente que hoy en día tenemos que el típico profesor todavía, que los hay, ¿no? Es un profesor que tiene en su red de aprendizaje el currículum, sus colegas, la media, es decir, los medios de comunicación básicos como son la televisión y los recursos de impresión y la familia, ¿no? Pero la red del profesor del siglo XXI, la red de colaboración del siglo XXI debe ser esta, ¿no? Un profesor que está vinculado a lo que ya se mencionaba anteriormente, ¿no? No solamente a currículums, colegas, a los medios de comunicación tradicionales, a documentos impresos, a la familia, sino que se suman nuevos elementos, como son los blogs, las wikis, las videoconferencias, los chats, los ahora social medias, los medios digitales, etcétera, y muchas herramientas digitales que podríamos utilizar para ser profesores, y no solamente para ser profesores del siglo XXI, sino que también para ser estudiantes del siglo XXI. Y con esto concluiría mi participación porque ya me señalaron que se acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor, por la participación. Estuvo muy ajustado esto para la cantidad de cosas que hay que hablar del tema. La verdad, les agradezco a los tres, a la doctora Lisette, a la doctora Iris y a usted, doctor Víctor, por la participación. Ya no nos da tiempo digamos, de hacer una sección de preguntas y respuestas, pero bueno, vamos a cerrar porque son en punto de las 11 aquí en Sinaloa, México. Y pues vamos a hacer entrega del reconocimiento. Para no pasar los 3 reconocimientos, aplica para los 3, ¿no? Para la doctora Iris, doctor Víctor y la doctora Lisette. Vamos a leer el reconocimiento, ¿no? La Universidad Autónoma Indígena de México otorga el presente reconocimiento a ustedes 3, doctora Lisette, doctor Víctor, doctora Iris, por su destacada participación en la mesa de diálogo, colaboración en red para docentes y estudiantes en el marco del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares para la Diversidad Cultural, celebrado los días 28 y 29 de octubre. Atentamente, toda la gente, todos los pueblos. Muchas felicidades. Lo firma el doctor Ernesto Guerra García, coordinador general de investigación y posgrado, y la doctora Elvira Martínez Salomón, directora de investigación. Muchas felicidades y con esto cerramos. Muchas gracias por la participación, doctora Lisette, doctora Iris y doctor Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias también por la invitación. Con esto cerramos. Muchas gracias. Nos vemos Hasta hasta la luego. próxima. Hasta Hasta luego. luego. Un placer.